He decidido que haré mi propio show. ¿Va a hacer su propio show de marionetas? Ya verás. Mire, nada más tenga cuidado con el personal que contrata. Si le dicen que son las marionetas de el Doc Oviedo, yo le recomiendo que mejor no. Y es que Eso es la historia del día de hoy. Señores, señores, una vez más, sean ustedes bienvenidos a las sombras. Supongo que en alguna ocasión ustedes habrán oído hablar de algo que se conoce como el Valle Inquietante. Es una hipótesis en el campo de todo lo que es la robótica y la animación por computadora en tercera dimensión, que afirma que cuando hay una imitación de seres humanos, réplicas antropomórficas, es decir, con forma humana, que se acercan mucho a la apariencia y comportamiento de un ser humano real, causan una respuesta de rechazo entre los observadores humanos. Sin embargo, Uncanny Valley, que es el nombre en inglés de esta teoría, no surge exactamente en esta época. En realidad, este rechazo proviene del temor que se desprende de que algo que nosotros sabemos que no es humano, en realidad ya es bastante antiguo. Solo tenemos que recordar cómo en el pasado las personas que sienten miedo de los muñecos y de las marionetas. Es bien sabido que en el pasado muchos de los fabricantes de este tipo de juguetes trataban de lo posible de dotar a sus creaciones de un aspecto muy semejante al de los seres humanos. Ustedes lo pueden ver en el tipo de colorantes, de arte que utilizaban para las muñecas de porcelana, para los primeros autómatas, para las marionetas, en general para todo tipo de juguetes que representaban a seres humanos de algún modo. Y hablo de autómatas porque también fueron muy populares los autómatas en determinada época. Bástenos recordar aquel al que Edgar Allan Poe le dedicó un ensayo completo, que fue el del jugador de ajedrez de Maelstrom. Un autómata que se decía que podía jugar ajedrez con la gente. Tiempo después se descubrió que en realidad pues había una persona de tamaño muy reducido dentro de la caja, en donde se supone que estaba el mecanismo del autómata, y que pues tenía dos compartimentos, y cada vez que tenían que mostrar el mecanismo del autómata, la persona se pasaba al otro lado y pues al parecer se sabe que al menos como 20 personas llegaron a pasar por esta caja y ser de alguna manera, cada una en las determinadas ocasiones, el jugador famoso de ajedrez. Hay muchas personas que sufren de esta curiosa fobia a las marionetas, y pues bueno, tiene hasta un nombre, se llama pupafobia. Esto viene de las palabras inglesas pupa, que viene de pupafobia, de puppet, que quiere decir marioneta en inglés, y por supuesto phobos, que en griego significa miedo, temor, y también se le añade un poco el significado del rechazo. Y esto es porque muchas personas sienten mucha perturbación a causa de estar en contacto con este tipo de juguetes. Como muchos miedos, es probable que no exista una razón perfectamente racional, y todo lo que puede decirse es que el miedo se desprende
de la incertidumbre ante estos juguetes. No son humanos, pero se parecen mucho. ¿Qué ocurriría si de repente algunos de ellos tomaran vida por sí propios, sin necesidad de sus manejadores, sus titiriteros? La primera impresión que dan a veces es tan profunda que parecería que en cualquier momento podrían hablar, susurrar, mover sus ojos, girar la cabeza, tal vez reírse. Se supone que eso aún no ha ocurrido. Aún. Sin embargo, déjenme contarles al respecto de que en el centro de Celaya y en la calle Hidalgo, cada determinado tiempo, el teatrino del Capi Oviedo y sus marionetas presentaba distintas funciones. Este elegante forillo, totalmente revestido de una tela fina de terciopelo, formaba parte de las diversiones que ahora pues están constreñidas a las pequeñas pantallas de los teléfonos celulares o bien de las tabletas y de las computadoras. El espectáculo del Capi Oviedo era una de esas cosas entrañables que proporcionaban buen entretenimiento a través de las historias que para cada ocasión el Capi habitualmente tenía para la ocasión. Y curiosamente, habitualmente se trataban de leyendas. En cada oportunidad, el teatro de marionetas del Capi Oviedo tenía la ominosa presencia de uno de los espectros más temidos del folclore de México. Solían hacer representaciones de La Llorona, así que en ocasiones los espectadores tenían la oportunidad de horrorizarse con el trágico final de la mujer condenada a vagar eternamente por haber dado muerte a sus hijos. A veces esta macabra leyenda alternaba con alguna otra del caso no menos siniestro del famoso Barba Azul, este asesino serial de mujeres, a las cuales seducía para luego arrebatarle sus posesiones y después la vida. Y con todo este tipo de historias, parecía muy lógico elegir una que hace muchos años escribiera el escritor español Gustavo Adolfo Bécquer. Me refiero, por supuesto, a La Cruz del Diablo, en la cual el autor cuenta la historia del famoso Señor del Segre, un hombre cruel que por mucho tiempo gozó con torturar a la gente de su villa y aún después de muerto siguió haciéndolo, encarnando a un guerrero vestido con una armadura negra que era él mismo y que a la postre, para poder obligar al espíritu a marcharse de este plano, dicha armadura tuvo que ser fundida para convertirse en una cruz en la cual ante la cual se dice que no se puede rezar porque es una cruz habitada de alguna manera por un espíritu maligno que se encuentra aprisionado por las oraciones y por supuesto por la fe de la gente. La Cruz del Diablo. Si ustedes se han dado cuenta, por lo que he platicado, el público del Capi Oviedo tenía pues una diversión muy interesante, buenas tramas para entretenerse, 33 marionetas disponibles para representar distintos papeles en las obras que cobraban vida en el foro de metro y medio del señor Capi Oviedo. Un foro pequeño pero lleno de historias. Sin embargo, también se habrán dado cuenta de algo peculiar. No se sabe a ciencia cierta que otros libretos se representaban en el teatrino del Capi Oviedo. A lo mejor sí, alguien tiene esa información, pero con los tres mencionados, a mí me parece que se habrán dado cuenta de que se trata de historias sumamente oscuras y trágicas. Suele decirse que algunas de estas cosas
pueden provenir de la atracción que algunas personas provocan sobre las fuerzas negativas. Un ejemplo es cuando una persona se halla sumergida en pensamientos muy tristes y se rodea de elementos aún más tristes, del arte que ve, la música que escucha, etc. Al cabo de un tiempo, esta persona atraerá sobre sí misma todas esas cosas, aun cuando no haga un esfuerzo por ello, y las personas que la frecuentan notarán dicha energía de esa persona. De alguna forma resentirán esa tristeza, la compartirán o la empezarán a rechazar dependiendo de las circunstancias. Bueno, es probable que se haya tratado de un evento de esta especie, pero a pesar de lo que yo pudiera pensar, creo que en aquella época el teatrino del Capi Oviedo seguía triunfando ampliamente y la gente pues se le seguían gustando las historias que se representaban. Como en otras ocasiones en la que estoy relatando, Capi pues recogió los títeres, comenzó a desmontar las piezas que se componía su teatro para llevarlas a su casa. Había terminado una función más y la gente pues había ido muy contenta. Sus ayudantes y sus aprendices pues ya estaban familiarizados con el desmontaje del teatrino, de modo que lo hicieron con mucha velocidad y se fueron a dejar todos los implementos y los títeres a la casa de Capi. Capi pues por supuesto estaba cansado después de un día de arduo trabajo y se dispuso a dormir. Tuvo la duda de si lo lograría porque la noche anterior que había intentado dormir, había escuchado ciertos ruidos que se lo impidieron. Nada fuera de lo común. Se trataba de pasos, movimiento. Él pensó que sin duda se trataba de los vecinos. Es lo más lógico que cabe pensar. Pero pues ya se sabe, las casas viejas comunican mucho los sonidos que provienen de las habitaciones vecinas y donde vivía Capi Oviedo pues no era un lugar exactamente nuevo, así que los pisos de madera, así como las personas que duermen, sin duda provocaban esa molestia que la noche anterior le había impedido conciliar el sueño. Así que pues se dispuso a dormir procurando dejar de lado la preocupación por lo que había pasado la noche anterior. A la distancia, los sonidos del exterior eran cada vez más lejanos. Gracias a ello, el Capi consideró que de un momento a otro caería de sueño para reposar. Se sentía sumamente relajado, su cuerpo le requería ese reposo que se siente cuando has laborado una larga jornada y poco a poco se estaba quedando dormido. Sin embargo, a poco, un fuerte sonido llamó su atención. Eran como objetos que caían pesadamente. Esto lo alertó y una vez más se lamentó de que algo así le impidiera dormir el sueño que necesitaba. Hasta ahí, el hombre hubiera solamente podido esperar que de un momento a otro todo se quedara en silencio, que fuera un ruido casual, y volver a conciliar el sueño. Pero el caso es que al pesado golpe que luego escuchó, le siguieron el sonido de algunos pasos pequeños. Por alguna razón, a él le pareció que esos pasos, sonido, le era muy familiar. No era como que los vecinos de repente en medio de la noche se pusieron a empezar a caminar por el lugar, no. Se trataba más bien de unos pasos, no como los de las personas que tienen a apoyarse y hacen rechinar la madera, inclusive pues el tacón resuena. No, eran pasos pequeños, diminutos, como de cosas que no se posan en el suelo. Y eran pasos que conocía bien, pues cuando él manejaba las marionetas
Así se escuchaban los pies de estas en el suelo. Por un instante no lo creyó. Le pareció incluso que se trataba de su imaginación. Le daba la impresión de que tantas ocasiones que había escuchado sus marionetas, aún en los momentos próximos al sueño como ahorita, pues pensaba que se trataba de los pasos de las marionetas. Pero finalmente lo que le hizo abandonar el lecho fue el hecho de que los pequeños pasos dejaron de ser desordenados, es decir, como si estuvieran caminando, y empezaron a adquirir ritmo, como si de repente comenzaran a bailar. Ahí a Capi Oviedo ya no le cupo la menor duda de lo que estaba ocurriendo en su casa, así que se calzó las pantuflas y llegó al cuarto donde tenía las marionetas. Iba a abrir la puerta cuando sintió de nuevo que se producía un sonido súbito de algo que caía y después silencio. Capi no habría abierto la puerta y por un instante quiso no hacerlo, pero necesitaba saber. Así que lentamente abrió la puerta. Y entonces se percató de que lo que estaba viendo era increíble. Las marionetas que habían sido ordenadas cuidadosamente al almacenarlas, ahora yacían en el suelo, como si a alguien se le hubiera ocurrido jugar con ellas. Desmadejadas, descansaban ahí. Por las posiciones en que habían quedado, daba la impresión de que hubieran organizado una especie de baile y estuvieran representando una escena de una danza. Es decir, si las marionetas tuvieran vida propia. A poco echó de menos a algunos de los títeres. No estaban completos. Capi los buscó en el cuarto y no los hallaba hasta que, con el rabillo del ojo, se dio cuenta de que una de esas marionetas se hallaba cerca de la puerta. ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta de ello? El hombre empezó a buscar en la casa llevado de una intuición y efectivamente fue encontrando en distintas partes algunas de las marionetas que estaba dando por faltantes. Los reunió, contó las 33 de su compañía y por esa noche ya no durmió. El evento era desconcertante. Se trataba de algo inexplicable y la única solución que se le ocurrió fue que por alguna razón las marionetas habían cobrado vida. Imagínense, estaba dando por hecho que las marionetas habían cobrado vida, pero que indudablemente la razón por la que había sucedido no era una buena razón. Se trataba de una de esas intervenciones malignas, como aquellas que él representaba en las historias de los libretos de sus funciones. Eso le hizo sentir mucho temor. ¿Sería acaso de que de tanto hablaba de presencias malignas, de espectros, que sus marionetas se habían impregnado de la negra energía de sus eventos que representaba en su teatrino? Al día siguiente, la gente extrañó el show del Capi Oviedo porque no presentó su espectáculo como de costumbre. En cambio, la gente de la iglesia tuvo la oportunidad de presenciar un evento insólito. El famoso titiritero llevó a las 33 marionetas para suplicarle al Padre por la bendición y así librarlas de todo mal, explicándole lo que había sucedido en la noche. Y esperaba que con la bendición se acabara esta presencia maligna que le habría dado vida a las marionetas. El sacerdote se compadeció de la tribulación del Capi y pues con el aspersor fue vertiendo el agua bendita a todas y cada una de las marionetas.
Capi se les quedó viendo. Todavía esperó que las marionetas tuvieran alguna reacción, pero sin duda alguna se habría horrorizado de que eso hubiera ocurrido. Por un tiempo, Capi Oviedo ya no escuchó nada en la casa y entonces pensó en retomar su espectáculo. Dispuso todo para una nueva representación y ya, al parecer, tomaba parte un juez, había una marioneta que tenía el vestuario y todo lo necesario para ello, entonces la dispuso y pues bueno, la algarabía habitual de la gente para presenciar este tipo de funciones una vez más se escuchó en el centro de Celaya y la gente acudió a disfrutar del entretenimiento. Aparentemente todo había quedado atrás y pues la gente se dispuso a disfrutar de una nueva función. La historia transcurrió, pasaron todos los eventos y de repente pues resulta que llega el momento en que el juez tiene que dictar sentencia. Capi estaba representando al juez, él era el que le brindaba la voz, lo estaba manipulando. Y pues bueno, comenzaba a modular ya su voz para darle personalidad al juez mientras hábilmente movía la cruz de madera con la cual manipulaba todas las acciones del muñeco y el juez caminaba pausadamente en el tablado del teatrino. Todo estaba listo para el gran momento. Momento en que el juez dictaba sentencia en la obra y la gente estaba esperando ese instante, pero lo que no esperó Capi Oviedo fue que de repente la marioneta del juez, sin que él hiciera algún movimiento o manipulara de alguna forma su cabeza, esta dio la vuelta completamente para mirarlo directamente a él. Y en ese instante, su rostro se quedó viéndole a él y su inerte rostro de madera se deformaba en una mueca cruel, infame, horrible, espantosa. Le dio tanto miedo que en ese instante dejó caer la marioneta. La gente no sabía lo que estaba pasando, creían que era parte del espectáculo, pero no comprendían cómo la caída súbita de una marioneta podría servir para la historia. Y comprendió la gente que algo andaba mal cuando en ese instante Capi Oviedo anunció que se terminaba la función de ese día. La gente quedó desencantada y esperaban ver el final en alguna otra ocasión. Pero el caso es que a partir de ese día, no solamente ya no volvió Capi Oviedo a presentar su espectáculo, sino que ya no se supo más de él. Capi Oviedo falleció en el año de 1984. En 1992, una escritora, una cronista mexicana llamada Abigail Carreño Maldonado solicitó permiso al municipio de Celaya para excavar en la casa del Capi. Por documentos que había encontrado, ella creía saber qué era lo que había pasado. Capi había enterrado en el piso de su casa las 33 marionetas en una caja de madera. Así se había deshecho de los muñecos que un día le habían dado fama y a los que seguramente en su momento, ya en los años 70, cuando presentaba sus funciones, le habían provocado ahora horror y espanto. 11 de ellas se quedaron ahí en el Museo de Celaya y el Museo de Celaya solo exhibe 4 de estos títeres. A la escritora Abigail Carreño, sin embargo, me sorprendió encontrar el títere de un juez que tenía un rostro horrible,
deformado en una mueca espantosa. Como si hubiera sido tallado con las manos hábiles de un artista de lo oscuro y lo siniestro. Es posible que estos muñecos estén listos para que en algún lugar, que seguramente ya no será Celaya, el show deba continuar. Y estas marionetas probablemente están listas para representarlo. El show debe continuar. ¿Qué cosa? Hay muchas cosas que se dicen alrededor de las marionetas. Sí, es un hecho que hay personas que les tienen bastante miedo. Yo inclusive pienso que algunas personas de mi público probablemente han tenido ese resquemor de usted. ¿Cómo? Yo soy adorable. Bueno, sí, pero ya sabe usted cómo funciona la mente humana y pues evidentemente uno puede pensar que tal vez fue lo que le pasó al señor Oviedo, pues una exageración, una exacerbación de su temor, o es tal como él lo dijo. Pero pues eso no nos corresponde dilucidarlo a nosotros, les corresponde a ustedes en casa con sus propias creencias y por supuesto de acuerdo a sus propios criterios con los que yo sé que encontrarán una mejor conclusión que la que podamos tener nosotros aquí en este espacio. Nosotros solamente cumplimos con traer la historia y ya lo hemos hecho y vamos a retirarnos, no sin antes recomendarles por supuesto que nos sigan, que nos acompañen con sus comentarios en el canal, que nos otorguen likes si el trabajo les agrada y por supuesto que activen la campanilla para que les avise de futuros videos además de suscribirse. Todas estas son acciones que, créanmelo, pueden ayudarnos a vencer la oscura leyenda del algoritmo. Del mismo modo también pueden acompañarnos en nuestras redes Leyendas del Cuervo Oficial y el grupo de Bienvenidos a las Sombras Oficial. Ahí ustedes encontrarán, por supuesto, los vínculos a videos pasados, recomendaciones de videos, también las notificaciones de los nuevos videos y, por supuesto, de los videos del señor Morticio en su cuenta de TikTok y de Instagram. Ahí el señor Morticio les platicará acerca de muertes absurdas, de costumbres funerarias poco frecuentes, así como también de casos de predicciones sorprendentes y de ocultismo también sumamente extraños. Todo para que los que gustan del horror y el misterio puedan tener un rato de entretenimiento en estas peculiares plataformas. Acompañen al señor Morticio ahí en esta plataforma. Por supuesto, también recomendamos que en estas redes se enteren de todas las cosas que hacemos en Leyendas del Cuervo, que es apoyar a literpo.com, cuya directora, la maestra Enidi Saiz, le envío un cordial saludo por esta vía. Siempre publicamos literatura, publicamos artículos que de alguna manera pues, nos llevan a reflexionar sobre muchos aspectos de la misma y se proponen distintos retos y actividades en la cuenta de Literpo de Twitter. Todos los vínculos para todos estos lugares los pueden encontrar en la descripción. Por supuesto. También van a encontrar de Eternas Lunas, que por cierto pues, estamos contentos, la página llegó a más de 10,000 seguidores. En este caso, entonces pues, estamos de plácemes en este mes en donde el proyecto Eternas Lunas ya cumple años. Nos da mucho gusto estar en él, nos da mucho gusto acompañar al maestro Nathaniel Llano, a quien le mando un cordial saludo, y a la maestra Angie Vampi, que también le envío un muy cariñoso saludo. Por supuesto, para de alguna manera celebrar este mes, pues vamos a seguir teniendo actividades que
todas las redes están compartiendo, todas las redes, tanto de las Leyendas del Cuervo como de Eternas Lunas, sobre videopoemas, sobre eventos, sobre los espacios que estamos nosotros proponiendo, los lugares de transmisión, las transmisiones en vivo en Facebook, por ejemplo. Y lo de los libros del cuervo. Exactamente, los libros del cuervo, los lunes y los miércoles. Y por supuesto también tenemos los espacios de los videopoemas, de los micropoemas. Todo esto creaciones para promover de alguna manera la poesía gótica y que pues también se replican en otros espacios como el de los viernes, por si nos quieren escuchar en Twitter, Raven666, nos pueden encontrar en Leyendas a la Luz de la Luna. Ustedes participan y nos cuentan su propia historia en este espacio. Qué interesante. Bueno, no es muy original el formato, pero a la gente nos gusta mucho comentar este tipo de cosas y por supuesto, ahí en Twitter tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero ahora sí, sin más que decir por el momento y agradeciendo siempre, porque las Leyendas del Cuervo no sería lo que es si no tuviera el apoyo de todos ustedes, agradeciendo a ustedes su apoyo, nos retiramos, no sin antes recordarles que nos vemos el próximo martes para darles una vez más la bienvenida a las sombras.